Si lo que tú buscas es un arte marcial que te ayude en estirarte y patear mejor, el taekwondo es el mejor, ya que te dará fuerza y más agilidad que fuerza. Pero conste, este arte marcial no consiste en la fuerza, sino en la agilidad. Es lo que me han dicho y me lo repiten siempre. Y les digo que no es el mejor arte marcial de todos. Gracias a este arte marcial puedo derrotar a alguien que sepa jiu-jitsu o ninjutsu, al que los de jiu-jitsu y ninjutsu saben hacer agarres contra alguien que se les tira encima con golpes y patadas también, pero cuando se enfrentan a un taekwondista ágil que no se deja tocar y patea como el mismísimo Bruce Lee, tipos que patean más rápido que el sonido, claramente lo lograrás en meses, pero verás los resultados. Y en años verás que es mucho mejor. Y así que hoy les hablaremos del taekwondo historia, al igual que su procededora. Muy bien, ahora hablaremos del Taekyun, el arte antecesor del Taekwondo. Los primeros registros históricos del Taekyun se remontan en las antiguas tumbas de Muyongyong y Samchiyong de la dinastía Goryeo. Se cree que las pinturas que hay en las paredes de dichas tumbas retratan escenas del Taekyun, en las que se muestran figuras humanas en posición de combate con los brazos estirados hacia adelante. Se han encontrado evidencias que se remontan en la era de Goryeo, cuando las técnicas de artes marciales eran más avanzadas en esa época. Un gran número de militares practicaban Taekyun. En la era Joseon, las competiciones de Taekyun eran muy populares, incluso entre el pueblo llano. La práctica del Taekyun Subak en su origen nunca figura como una técnica extendida en la península coreana, pero era practicada frecuentemente en los alrededores de Hanyuan, el capital de la dinastía Joseon. En el auge de su popularidad, incluso el rey practicaba este arte marcial y las competencias del Taekyun eran frecuentes. Pese a ello, el siguiente rey prohibió estas competiciones motivado principalmente por las apuestas que tenía el lugar alrededor de las mismas. Incluso se llegó a apostar esposas y casas, restringiendo el Taekyun a su uso puramente militar. En los albores de la dinastía Joseon, el arte original Subak se dividió en dos, Yusul y Taekyun. El Taekyun sufrió un duro golpe con la expansión del neoconfucianismo en Corea y más tarde con la ocupación japonesa de Corea en 1910 hasta 1945, que dañó el arte hasta el punto que fue considerado virtualmente extinto. Pero pese a todo, en las décadas posteriores al final del periodo colonial japonés y de la Segunda Guerra Mundial, en 1939 hasta 1945, el Taekyun pudo resurgir. El último practicante del Taekyun en la vieja escuela fue Song Do-kin, quien preservó la práctica del arte a lo largo de la ocupación japonesa y subsecuentemente plantó las semillas para este resurgimiento. El Taekyun fue declarado bien intangible de interés cultural número 76 el 1 de junio de 1983. Es el único arte marcial coreano que posee tal catalogación. Actualmente la mayoría de los maestros de Taekyun han muerto y se han retirado o quedan muy pocos que continúen la tradición. En 1983 el gobierno designó y reconoció este arte marcial como propiedad importante e intangible para fomentar su conservación y promoción. El objetivo del Taekyun, como la mayoría de las artes marciales, no se centra tanto en vencer al adversario, sino en encontrar la paz interior y aprender a todo autocontrol y liberarse espiritualmente. El Taekwondo, que data de hace 2000 años, es un antiguo arte marcial coreano que se practica con las manos abiertas. Consiste en patear el rostro del contrincante para hacerlo perder el equilibrio y derribarlo sin dañar su vestimenta o lesionarlo. Todo esto de una manera fluida y ágil con movimientos suaves y circulares, teniendo respeto y consideración por el adversario. Tanto en la defensa como en los ataques se utilizan manos y pies.
una danza aérea que nos recuerda a la capoeira brasileña. El Taekwondo fue creado por las poblaciones de trogloditas que atravesaron la frontera coreana para llegar a China. Y bueno, ese sería exactamente todo lo que sabemos hasta ahora del Taekwondo, aunque ahora mencionaremos algunas técnicas que tienen. Posiciones básicas del Taekwondo son Wonpun, de pie con los pies separados a la anchura de los hombros, y su variación Pumbalgi, un pie adelante un paso, manteniendo la anchura de los hombros. Con los pies paralelos Wonpun se avanza un pie y se carga el peso del cuerpo sobre esa pierna, la Pumbalgi. En segundo lugar, se cambia el peso a la pierna trazada y se retrocede el paso volviendo a la posición inicial. Esto se repite hacia adelante y entre las técnicas de pie se pueden destacar la patada frontal con el empeine, giro del cuerpo y patada con el arco del pie, patada de fuera hacia adentro, patada con salto, giro del cuerpo y patada apoyando las dos manos en el suelo, golpear la cara del oponente con la planta del pie. Algunas de las técnicas de mano también son empujón o tirón al oponente en o desde el cuello, golpear al oponente con la muñeca en el pecho o cuello, tirar al oponente de la pierna después de derribarla con una patada, golpear el cuello del oponente con la base de la palma de la mano o el borde, clavar los dedos en los ojos del oponente, parar el oponente mediante sacadilla o por barrido, o enredando sus piernas, cuerpo o cuello. También existen otras técnicas como el Wagofutori, que consiste en mover los brazos para confundir el oponente y desviar su atención de los ataques. Disculpe, pero es muy difícil volver a mencionar el Taekwondo geoítico, como se diga, pero bueno, aquí es escrito, adelante. Y muchas gracias. Ahora pasemos con la historia del Taekwondo. La palabra Taekwondo proviene de Tae, escrito en Hangul, técnica que implica el uso de los pies, patadas. Kwon, técnica que implica el uso de los brazos, puño, hombro, mano. Ver, camina de perfecciones. Por consiguiente, la palabra Taekwondo podría traducirse como el camino de pies y manos, nombre que se refiere que es un estilo de combate que hace uso de las piernas, los puños y otras partes del cuerpo que prescindiendo de las armas. El Taekwondo es un arte marcial de origen coreano y pasa a forma aparte de los deportes olímpicos en el año 1988 en las Olimpiadas de Seúl. El Taekwondo se caracteriza por una extensa variedad de patadas espectaculares. El Taekwondo se basa en artes marciales mucho más antiguas como el Kung Fu o Wushu chino, y en algunas de sus técnicas a mano abierta, el Taekwondo coreano en la forma y realización de los golpes con el pastel, y en el Karate Do japonés estilo Shudokan y Shotokan, en donde provienen los golpes como el puño, varios de los golpes mano abierta, la planimetría. Los maestros coreanos, consecuencia a su fuerte nacionalismo y resentimiento por la ocupación japonesa en 1910 hasta 1945 y la guerra de Corea en 1950 hasta 1953, ubican el nacimiento del Taekwondo en el año después de Cristo 50. A la práctica del arte marcial nativo llamado el Taekwondo. La evidencia de su práctica fue hallada en las tumbas antiguas de arqueológicas japonesas, pinturas murales donde algunas mostraban dos hombres en una escena de pelea. En aquella época se distinguían tres reinos en Corea: Goguryeo, Baekje y Silla. Los militares de la dinastía Goguryeo desarrollaron las Naciones Unidas estilo de boxeo o arte marcial o kenpo coreano o basado en diversos estilos chinos. Era un estilo que daba mucha importancia a las patadas con baño en lugar de los puñetazos. Este estilo de defensa personal pecado armas es el denominado Taekwondo. El Subak lo desarrollaron un cuerpo de guerreros instruidos en este arte denominado Zombie. Posteriormente, la dinastía Silla unificó los reinos después de ganar la guerra contra el reino de Baekje en 688 y contra el Goguryeo en 670. El Taekwondo se caracteriza por su amplio adjetivo uso de las técnicas de pierna y patada, hijo que muy variadas y mayor adquirir protagonismo o que en otras artes marciales. De la misma forma,
La depurada técnica de las mismas las hacen destacar por su gran rapidez y precisión. La importancia dada en técnica de puño depende del estilo, en ITF o YTF, practicando las del entrenador y la escuela donde se practican realizadas. En la actualidad, las muchas escuelas descuidan el entrenamiento de las técnicas de mano abierta y puño, ya que su uso está cada vez más restringido en la competencia donde le más puntaje a las patadas. Todo esto hace que el Taekwondo Mar o Ounu, arte marcial especialmente inefectivo en la lucha de pie, destacando hacia frente de otras artes marciales en la técnicas. Las técnicas, un nivel en general, podrían clasificarse en patadas. Chagi, habitualmente dirigida al ataque tronco o con la cabeza. Cada técnica de patada tiene su vez con variaciones de alturas diversas, con giro, mondoyo o tidola, en salto, uis hacia un lado, hacia etc. Técnicas de golpe con diferentes contradictorios del cuerpo. Chigui. El taekwondo incluye una gran cantidad de técnicas de ataque con el puño o la mano abierta zonal. Las diversas técnicas de puño chum-ok. Depende del arte o el área con que se golpea. Reverse del puño, estirar chumok. Filo del dedo, meñique del puño, me chumok, etc. Y en la dirección del golpe. Y bloques de defensa maki. Y en taekwondo se manejan una gran variedad de técnicas de defensa en función de la dirección y a la altura de ataque del defensor que nos queramos poner. Defensa personal o pecado del sol. Al igual que en otras artes marciales, en el taekwondo aún existen técnicas de defensa personal variadas, barridos como luxaciones, proyecciones, atrape de los pasteles al cuerpo o extremidades del adversario, etc. Posiciones. El sougui. Sean los más efectivos posible. Los nombres de las técnicas se buscan están estandarizados debido a la gran cantidad de países distintos donde se practica el taekwondo. Cada escuela opta por nombres diferentes en su idioma propio. La mayoría de las escuelas y federaciones optan por mantener los nombres originales en el coreano. No obstante, incluso en coreano pueden variar el nombre para la misma técnica. Y muy bueno, mi comentario o opinión a este arte marcial es de que verdad me hizo mejorar mucho mejor en las patadas y ser mucho más ágil. El Muay Thai o el Karate no me dio lo mismo que me dio el Taekwondo en patadas. O sea, el Taekwondo es mucho mejor en otras artes marciales en la agilidad de las patadas, ya que muchos dicen también que la capoeira es mucho mejor, pero es solo en la fuerza, ya que el Taekwondo es mucho más rápido pateando que el capoeira. Los brasileños tienen una buena resistencia también, aunque algo que le falta de verdad a los coreanos, o mejor dicho a los que dijeron Taekwondo, le falta de verdad mucha resistencia, ya que una patada de Muay Thai o patada también de capoeira puede terminarlos de hacer caer al suelo. Las de Taekwondo también, porque hay muchos knockouts que pueden noquear a un luchador de Muay Thai, boxeo o hasta el de mismo capoeira. Y gracias a este arte marcial también tú eres mucho más rápido, más ágil, más rápido te mueves que un mismo boxeador haciendo un sparring. Ya que los boxeadores sí que saben moverse, la verdad. Saben esquivar, saben atinar los golpes bien. Y aquí me da cuenta de que si quiero golpear algo tengo que verlo, tengo que ver mi objetivo y atacar, ya que si no lo veo no puedo darle un golpe. Muchas gracias por haber visto el video y muchas gracias maestro Ronald por este conocimiento que me dio del taekwondo.